Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. ¿Has recibido alguna vez un poema como este? ¿O te han regalado un simple pañuelo perfumado, un ramo de flores o una carta de amor? Seguramente que todos esos detalles han hecho que afloren en ti, en tu alma y en tu corazón inquietudes maravillosas sobre el amor. Muchos hombres y mujeres le han cantado al amor. En su nombre se han escrito infinitos poemas y se han hecho grandes proezas. Pero así como se han hecho grandes proezas en nombre del amor, también se han lidiado muchas guerras y batallas en su nombre. ¿Será todo eso muestra de que sabemos amar? Hoy, en Mujer Universal, conoceremos sobre las expresiones del amor y algunas claves para saber amar. El amor no se puede definir, pero se puede sentir en lo más hondo de nuestro corazón. Es una vivencia hermosa, pero hay que reconocer que el amor es un principio inteligente que proviene de Dios. Por lo tanto, es una emanación divina que brota de nuestra alma, llega a la parte física y hace que se activen nuestras glándulas para que segreguen hormonas a la sangre. Por eso que cuando estamos enamoradas nos sentimos llenas de vida, nos brillan los ojos, tenemos cierta lozanía, se nos acelera el corazón, nos da mucha energía que somos capaces de enfrentarnos al mundo y mucho más. El amor, al provenir de Dios, se convierte en un gran misterio. Ese misterio que Dios le ha depositado al ser humano, pero sobre todo a la mujer, haciéndola poseedora del valor nato del amor, la fuerza más poderosa de todo el universo. Por eso que la mujer en sí posee todas esas cualidades y posibilidades de hacer aflorar el saber amar. Hay muchos tipos de amor. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el amor de esposos. Aquí el amor empieza con un destello de simpatía. Se substancializa en ternura infinita y se sintetiza en suprema adoración hasta llegar al matrimonio. Un paso muy importante en la vida de toda persona, ya que el hombre y la mujer han nacido para complementarse, para estar juntos, pero sobre todo para ser felices. Por eso que en el matrimonio hay que saber amar, aplicando la comprensión, teniendo tolerancia, pero sobre todo aprendiendo a compartir lo que tenemos con el ser que amamos, ya que en pleno siglo XXI, por una ley de nivelación, no le estamos dando el valor que se merece a la institución más sagrada de todos los tiempos, que es el hogar. Pero ¿cómo aprendemos a amar a nuestra pareja? El conocimiento gnóstico nos brinda herramientas básicas para saber amar a nuestra pareja. Primero, enfrentándonos a nuestras propias debilidades, que son los defectos que todos tenemos, aprendiendo a doblegar nuestros errores hasta llegar a eliminarlos, y de esa manera aprenderemos a convivir. Segundo, la mujer, al llevar la bandera del amor, ella puede hacer que en su hogar reine la paz, reine la armonía, reine la inspiración, reine la ternura. ¿Cómo? Brindándole muchos detalles a su esposo, pero sobre todo el respeto. Y de esa manera no habrá un día en la vida que el esposo no busque llegar a casa para encontrarse con el ser que ama. También tenemos el amor de madre. Cuando conformamos un hogar, lo más probable es que en cualquier momento lleguen los hijos. ¿Y será que estamos listas y preparadas para saber amarlos? Y la respuesta es claro que sí. Toda mujer es madre por naturaleza. En ella aflora ese verdadero amor, ese amor incondicional, ese amor del que nos habló Platón alguna vez, conocido como el amor platónico, el amor inalcanzable, ese amor que es capaz de darlo todo sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el amor de madre. Después de Dios,
La mujer tiene la capacidad de dar vida. Es por eso que Dios deposita en ella ese amor incondicional, ese amor de madre. A una madre no le importa desvelarse con tal de cuidar a sus hijos. Una madre es capaz de dar la vida por sus hijos. A una madre no le importa sacarse el pan de la boca con tal de alimentar a sus hijos. Pero también hay que saber calibrar ese amor. Por eso hay que saber amar, asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como madre, de ser educadora, de ser formadora a través del ejemplo, enseñando con amor y nunca con violencia. A la mujer le corresponde hacer de sus hijos hacedores de un mundo mejor, hijos de Dios y servidores de una humanidad. Otro tipo de amor que tenemos es el amor a nuestros semejantes o amor a la humanidad. Es fácil amar a los nuestros, pero se nos complica un poco cuando se trata de los que desconocemos. El saber amar a la humanidad tiene que ver con la expresión de la caridad, con la sensibilidad ante el dolor humano, con aprender a ponernos en el lugar de los demás. Siempre una mujer tiene una palabra de aliento para esas almas o conciencias que están buscando un bálsamo para su adolorido corazón. Una mujer siempre tiene una sonrisa que entregar. Nosotros debemos aflorar ese saber amar y nunca ser indiferentes ante el dolor humano, como lo hiciera en algún momento la Madre Teresa de Calcuta, que dio, sirvió, sin esperar nada a cambio. Mujeres, en nosotras puede aflorar esa fuerza maravillosa del amor. Eso lo lograremos, primero, reconociendo que tenemos defectos para luego eliminarlos y activando o despertando la conciencia que poseemos, ya que el saber amar nos acerca a Dios y nos permite alcanzar la sabiduría, esa sabiduría que necesitamos para triunfar en la vida. Por eso que Hermes Trismegisto nos decía: te doy amor donde está contenido el sumum de la sabiduría.